Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Háganme saber, por favor, si me están escuchando bien y me están viendo bien. Y si es así, pues iniciamos de una vez nuestra clase hoy. ¿Usted me está viendo bien? ¿Usted me está escuchando bien? Bueno, gloria a Dios por eso. Hágame el favor usted y se ubica hoy en el libro de Eclesiastés, que es el libro que estamos estudiando. Recuerde que esto se llama Cómo tener éxito en proyectos materiales. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Y a partir del versículo 1, nosotros comenzamos la lectura y la exposición. Me avisa cuando ya, por favor. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Ya? Muy bien. Listo. Acompáñenme por favor con la lectura. Recuerde que es Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Así comienza Eclesiastés capítulo 8, resaltando una cosa. ¿Qué cosa? ¿Quién como el sabio que está resaltando? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas que está resaltando? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, que está resaltando, y la tosquedad de su semblante se mudará. Muy bien. Lo que está resaltando el versículo es la sabiduría. La sabiduría. Recuerde usted que el proverbio dice que antes de usted querer, anhelar, tener cualquier otra cosa, usted debe anhelar, querer, tener sabiduría. Ante todo y sobre todo, el Señor nos manda a perseguir la sabiduría. Hay una cosa que en la Biblia se llama sabiduría y hay otra cosa que en la Biblia se llama la palabra de sabiduría, como ayer lo vimos nosotros en el sermón. Una cosa es la ciencia, de ciencia tenemos que estar llenos todos, y otra cosa es la palabra de ciencia, que es una porción o una fracción de ese conocimiento que debemos aplicar a situaciones concretas. ¿A quién le quedó claro el tema del sermón de ayer? La diferencia entre la ciencia, de ella tenemos que estar llenos todos, y la palabra de sabiduría, que es don de Dios, que nos da específicamente para aplicarla a personas específicas, en situaciones específicas y que tiene que ver con un conocimiento, ya sea del tiempo pasado, del tiempo presente, del tiempo futuro. ¿A quién le quedó claro el sermón de ayer? Respóndame por favor a través del chat. Diga, a mí me quedó claro el sermón de ayer. Bueno, pues así como hay algo que se llama ciencia y hay algo que se llama palabra de ciencia, pues también hay algo que en la Biblia se llama sabiduría y hay algo que en la Biblia se llama palabra de sabiduría. ¿Sí? Si usted quiere saber más de esto a profundidad, pues hoy comenzamos a ver el tema, pero yo le invito a usted el día domingo, porque el don que sigue en la exposición es el don de palabra de sabiduría. Ese es el don. O sea que así como ayer hablamos de ciencia, el domingo hablamos de sabiduría. Entonces no se lo puede perder. No se lo vaya a perder. Porque aquí Salomón pregunta, ¿quién como el sabio? Responda a la pregunta, ¿quién como el sabio? ¿Qué respondería usted a esa pregunta? ¿Quién como el sabio? ¿Qué responde? Respóndale a Salomón. Salomón le pregunta al hermano Ruelio, ¿quién como el sabio? Salomón le pregunta a Natalia, Natalia, ¿quién como el sabio? Salomón le pregunta a Teresa, Teresa, ¿quién como el sabio? Salomón le pregunta a María Sánchez, María Sánchez, ¿quién como el sabio? Salomón le pregunta a Liliana, Liliana, ¿quién como el sabio? ¿Qué responden ustedes? ¿Qué responde uno ahí?
Si el Espíritu de Dios a través de la boca o pluma de Salomón está preguntando quién como el sabio, ¿usted qué respondería? ¿Quién como el sabio? ¿Qué respondería? Responda, por favor. ¿Quién como el sabio? La respuesta es una sola. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? La respuesta es una sola. ¿Qué respondería usted? ¿Quién como el sabio? Y mire que aquí no está diciendo quién como el rico, quién como el que tiene muchas posesiones, quién como el que tiene muchas inversiones, no. ¿Quién como el bello, como el bonito, como el que físicamente es atractivo? No, no está hablando de eso. Salomón ya aquí en el capítulo 8, y dése cuenta que es que ha esculcado por un lado, ha esculcado por el otro, ha mirado por un lado, ha mirado por el otro, ha revisado por un lado, ha revisado por el otro, los caminos de los hombres bajo el sol. Se ha dado cuenta que aquí todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. Entonces Salomón dice, por ahí no se meta, yo me metí por ahí no es, por aquí tampoco, por ahí yo me metí, por ahí no es. Entonces lo que está haciendo aquí es aconsejando a la gente a través del libro de Eclesiastés, porque él ya pasó por esas búsquedas vanas, sin significado, o esas búsquedas que no lo realizaron como persona. Buscó en las mujeres, no encontró realización, buscó en el dinero, no encontró realización, buscó en la vanidad física, no encontró realización. Buscó en la acumulación de bienes materiales, no encontró realización, buscó en el trabajo, no encontró ninguna clase de realización, se llenó de toda clase de conocimiento, no encontró en eso realización, tuvo éxito, tuvo logro, tuvo triunfo de toda clase, no encontró en eso realización y él sigue en su búsqueda. Y aquí llega el capítulo 8 y dice, ¿quién como el sabio? O sea, la verdadera realización la logra el sabio, el que es sabio. Pero el que es sabio no según la sabiduría de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica, dice Santiago. El sabio según Dios. El que es sabio en las cosas de Dios. El que es sabio en las cosas de Cristo, en las cosas del Evangelio. Ese es el sabio. Entonces, cuando Salomón pregunta, ¿quién como el sabio? Usted responde, nadie como el sabio. ¿Quién como el sabio? Solo el sabio. ¿Quién como ese sabio? Solamente otro sabio igual. No hay nadie como el sabio. Salomón comienza a decir, la realización personal solamente la logra un individuo que sea sabio. Si es sabio y sabe conducirse en los caminos, en las sendas y en las veredas de Dios, ese hombre, esa mujer, ese creyente, ese sí va en camino a la realización personal, a la llenura personal, a sentirse full con Dios, a que nada le falte, a tener una vida dichosa, una vida bienaventurada, una vida llena de felicidad y una vida llena de cuanta bendición se le ocurra, porque está persiguiendo, porque está yendo en pos de lo más importante, que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. La sabiduría, pues no tiene que ver con el conocimiento, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con, lea la pregunta que sigue a continuación, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Aquí está hablando de una sapiencia o de un conocimiento, pero diferente al teórico. La ciencia a mí me da la teoría. La sabiduría a mí me dice qué debo hacer con esa teoría. La sabiduría a mí me enseña qué debo hacer con esa ciencia. Sin ciencia no hay sabiduría. Pero cuando aparece la ciencia, nace la sabiduría. Sin ciencia no hay sabiduría, pero cuando aparece la ciencia, aparece a la par, hombro a hombro, la sabiduría. La ciencia me llena del conocimiento.
La ciencia me dice esto es lo que se debe hacer. La sabiduría me enseña cómo lo debo hacer. Yo soy lleno de ciencia, de toda palabra y de toda ciencia, pero también debo ser lleno de sabiduría, porque hay gente que está llena de ciencia, hay gente que está llena de letra, hay gente que está llena de información, pero no lo llevan a la práctica. Es el que lleva a la práctica el sabio. El que conoce está lleno de ciencia. El que practica lo que conoce está lleno de sabiduría. Son dos cosas diferentes, se parecen la una a la otra, son diferentes, pero la una sin la otra no puede vivir. Si la ciencia se queda sin sabiduría, es una ciencia inútil. Y la sabiduría no sabe qué hacer si primero la persona no se llena de ciencia. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Ilumina. Luz. Luminaria. La luz me señala el camino. La luz me deja ver el entorno. La luz me deja ver el camino. Y si ya veo el camino, ya sé por dónde debo andar. Y la sabiduría me empuja a andar. No hay persona sabia si no hay persona que practique. El que practica es el sabio. El que está sentado sin hacer nada, ese no tiene nada de sabio, aunque se conozca todas las letras de la Biblia. Pero si no practica, no tiene nada de sabio. Y esto, en el versículo 1, es un elogio, es una oda o es un poema a la sabiduría. La sabiduría del hombre ilumina su rostro, ilumina porque le enseña por dónde debe andar. Y la tosquedad de su semblante se mudará. Qué impresionante. Hombre tosco, mujer tosca. Caracteres o temperamentos insoportables son transformados cuando viene a ellos la sabiduría. La sabiduría lo transforma todo. Si yo quiero que una persona sea transformada, tengo que orar, Señor, dale sabiduría. Por supuesto, antes de darle sabiduría, dale ciencia. Dale tu conocimiento, Señor. Y al darle tu conocimiento, que a la par nazca en él la sabiduría. Ilumina su rostro, Señor. Y la tosquedad de su semblante, cámbialo. La tosquedad de su semblante, múdalo. Eso se hace con sabiduría. Eso no se hace por obra de arte y magia. Eso se hace cuando el Espíritu de Dios a uno lo visita con ciencia y cuando el Espíritu de Dios a uno lo visita con sabiduría. La importancia de la sabiduría. Ok, eso en el versículo 1. Y a partir del versículo 2, pues usted comienza a notar algunas cosas, algunas situaciones, algunas sabias, otras no sabias, ya que entendió que ciencia, o recordó que era ciencia, porque creo que eso ya usted lo sabía, y recordó o entendió que es sabiduría, que son dos cosas diferentes. Porque si yo le puedo decir una porción de la Sagrada Escritura y se la puedo decir de memoria, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso que acabo de decir es ciencia, no es sabiduría. Es conocimiento, no es sabiduría. Sabiduría es cuando yo tomo la ciencia y la aplico. Y entonces comienzo a usar en la práctica, en el terreno práctico, comienzo a usar las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahí en el terreno práctico comienzo a destruir fortalezas. Y ahí en el terreno práctico comienzo a derribar argumentos. Y ahí en el terreno práctico comienzo a hacer todo lo que los versículos anteriormente dichos de memoria, gracias a la ciencia, se practican, se hacen, se ejecutan. Esa es la diferencia entre la ciencia y la sabiduría, pero recalco, no puede existir la sabiduría sin la ciencia. Y cuando aparece la ciencia, es necesario que aparezca la sabiduría para que la ciencia no se convierta en algo inútil. Levante la mano. ¿Quién lo está entendiendo? Ok, gloria
a Dios. Y eso se aplica, estimado hermano, eso se aplica a todo en la vida, absolutamente a todo. Absolutamente a todo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Usted conoce el versículo, se lo memorizó, conoce la cita bíblica, donde está escrito, lo tiene resaltado. Pero si usted, mi estimada mujer, no es sabia, la mujer sabia, no dice la mujer llena de ciencia, aunque se sobreentiende, si es sabia, está llena de ciencia. Pero esta salió de la ciencia y la llevó a la práctica. Es la mujer sabia la que edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Una casa destruida es producto de una mujer necia, no producto de una mujer sabia, según lo que enseña el versículo. Pero ¿por qué se destruyó si tengo tanto estudio, tanto ir a la iglesia, tanto conocimiento, tanto discipulado? Usted está diciendo tanta letra, tanta teoría, tanto conocimiento, tanto versículo, tanta memorización, pero no está hablando de práctica. El Señor no deja en vergüenza a una persona que practica. No os engañéis vosotros mismos, dice la Sagrada Escritura. Algunos se convierten solamente en oidores de la palabra, oidores, se llenan de ciencia, pero no son hacedores, o sea, no se llenan de sabiduría. Y el Señor quiere que seamos hacedores. Lógicamente no puedo ser hacedor si primero no soy oidor. A mí me toca ir oyendo y haciendo a la par. Eso es oyendo y haciendo. Así crecemos espiritualmente. Habiendo entendido esto, a partir del versículo 2 usted se encuentra, repito, con algunas situaciones, algunas son sabias y otras no son para nada sabias. A partir de ese momento usted usa el discernimiento que el Señor le da, dependiendo del Espíritu Santo, que sea Él el que le hable a usted, y usted me va diciendo, eso es sabio, y usted me va diciendo, eso es necio. Eso sí, eso no. Por ejemplo, el versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Eso es sabio o es necio? ¿A qué me refiero? A guardar el mandamiento del rey y a guardar la palabra del juramento de Dios. ¿Eso es sabio o no es sabio? ¿Y de qué está hablando el versículo? Guarda el mandamiento del rey, quiere decir lo que el rey ha mandado. Y después dice la palabra del juramento de Dios, quiere decir lo que usted le ha juramentado a Dios o con lo que usted se ha comprometido. Esto va en doble vía. Lo que Dios le dice a usted y lo que usted le dice a Dios. Quiere decir que está hablando el versículo 2 de una persona que tiene comunión con Dios, ¿sí o no? Porque escucha de Dios y al mismo tiempo abre su boca y Dios le escucha. La comunión con Dios es sabia. El escuchar a Dios es sabio. La oración es sabia. El desarrollar una comunicación con el Señor es algo sabio. ¿Es de sabios o es de necios? Eso es algo sabio. El abrir mi oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. El que el Señor está atento a las oraciones de los justos es algo sabio. El que eso se hace cuando yo estoy en su presencia, cuando yo saco el tiempo, es algo sabio. El sacar tiempo para orar. No he podido orar estos días. ¿Cómo llamaría usted a una persona que no ha podido orar estos días? ¿Cómo llamaría usted a una persona que no tiene oído para oír a Dios a través de un discipulado? Que no tiene oído para oír a Dios a través de un culto presencial el domingo. ¿Cómo llamaría usted a una persona que no tiene oído para escuchar a Dios los lunes, los martes, los jueves, los viernes? ¿Cómo la llama usted? ¿Cómo la llama? Tiene tanto conocimiento. Y usted le dice a esta persona, Hebreos 10:25, y ella le repite a una de memoria. Sí, la Biblia dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿de qué le sirve saber que la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos si no se congrega? Si se da cuenta, a eso nos referimos. Tiene conocimiento, conoce lo que dice Hebreos 10:25. La exhortación a no dejar de congregarse, pero no se congrega. La Biblia es clara, yo me debo alimentar con su palabra todos los días. La Biblia dice todos los días.
públicamente y por las casas no cesaban de anunciar a Jesucristo. Todos los días Jesucristo tiene que ser predicado y todos los días Jesucristo tiene que ser aprendido. Pero ¿de qué me sirve conocer el versículo si todos los días no estoy anunciando? Y si me anuncian todos los días por medio de discipulados, por medio de clases, yo no me conecto todos los días y lo tengo a un clic de distancia, como lograba la hermana Marta León muy sabiamente hace un rato. Y ahí lo tengo, pero no lo hago. ¿Por qué? No, muy ocupado, muy ocupado. Realmente es mucha la ocupación. Si es mucha la ocupación, de todos modos hay algo sabio que usted puede hacer. ¿Qué es lo sabio que puede hacer? Pues resulta que todas estas clases quedan colgadas en el portal de YouTube de la iglesia, del ministerio. Sin embargo, nos encontramos con la necedad. ¿Cuál es la necedad? Que no puedo estar aquí en vivo en la clase, pero tampoco me adelanto la clase que quedó colgada en el portal. ¿Eso es necio o eso es sabio? Dese cuenta cómo viene y entra el discernimiento, viene y entra la catalogación del asunto. No, Freddy, no pude, a esa hora precisamente. Bueno, ok, ya se adelantó, tampoco. Muy bien. ¿Cuántas atrasadas? Todo el curso, todo el curso. Muy ocupado, sí, muy ocupado para las cosas de su Dios. Cuando la Biblia dice, busque primeramente, el primero en la agenda, es Dios, busque primeramente el reino de Dios. No he tenido tiempo, no ha tenido tiempo, mi estimado hermano. ¿Qué estaba haciendo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? Si tenemos que poner a Dios de primeras y nos toca madrugar, pues madrugamos. Eso es comportarse sabiamente. Es más, es cumplir con el texto que dice, yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Los que qué? Compléteme el versículo ahí, por favor, porque yo sé que usted está lleno de ciencia. Por favor, manifieste su ciencia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que, escríbalo ahí, me hallan los que, mire, ¿se da cuenta la ciencia que usted tiene? Está lleno de ciencia. Es la exhortación divina. Tenemos que estar llenos de toda palabra, de toda ciencia, de todo conocimiento y de toda bondad, como lo veíamos ayer nosotros, siguiendo la secuencia del estudio de los dones espirituales. Los casi 30 dones espirituales mencionados en la Biblia. Todos vigentes, todos vigentes. Qué impresionante. Y yo amo a los que me aman y me hallan los que, ¿qué? Los que temprano me buscan. Temprano me buscan. O como dice el texto que se convirtió en un canto, ¿no? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaría, de madrugada. No, de madrugada yo estoy haciendo qué. Y nos quedamos que no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero si fuera un trabajo de universidad, ¿se acuerda de esos tiempos? Si fuera un trabajo de colegio, ¿se acuerda de esos tiempos? ¿Tocaba trasnochar o no? ¿Y por qué? Por nada más y nada menos que una nota. Por una nota. Por una nota. Por un 5, por un 10. Bueno, en mi tiempo se calificaba con insuficiente, aceptable, bueno y excelente. Yo hacía tareas no por números, hacía tareas por letras. Así me calificaban a mí. ¿Y acaso no tenía uno que trasnochar? Y si ya le ganaba a uno el sueño, no tenía uno que madrugar. Y la mamá o quien estuviera al lado no le ayudaba a uno. Levántese, no ha terminado la tarea. Y uno lo hacía. Por una nota. Y uno se ponía aquí a mirar. Oiga, ¿verdad? Tanto esfuerzo por un numerito. Tanto esfuerzo por una calificación. Tanto esfuerzo por un numerito. Y ya sentía el regocijo y que en la casa dijeran cuánto sacó 5. Ah, muy bien, tengo el mejor hijo. Y era por un, perdóneme la expresión, pero era por un pinche número o por una pinche letra. Y aquí el llamado es a nosotros trasnocharnos si toca, madrugar si toca, esforzarnos si toca por algo realmente trascendental. Y eso que es realmente trascendental es el reino de Dios y su justicia. Pero ¿dónde está el nivel de sacrificio? Y estoy hablando desde la sabiduría. Estoy hablando desde la sabiduría. Y estamos haciendo la comparación entre el sabio y el necio. No, yo hace rato la verdad que no puedo adelantarme. ¿Por qué? Por pura necedad. Por pura necedad. El versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia. Uf.
Qué impresionante, ¿no? No te apresures a irte de su presencia. El versículo 2 está hablando de un individuo que está en la presencia. Y el versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia. ¿Quién podemos estar hablando de un rey humano? No se apresure a irse de su presencia porque sería una grosería, sería una descortesía. Es como si usted está en presencia, no sé, de un alcalde, está en presencia, no sé, del presidente, sea quien sea, no se apresure a irse de su presencia. Sería una grosería, una falta de protocolo, una falta de diplomacia. Pero aquí Dios es mencionado en el versículo 2 y después dice, no te apresures a irte de su presencia. Lo que está diciendo Salomón está hablando de su presencia, está hablando de la comunión con Dios, de la relación con Dios, de la oración, de esos momentos devocionales con Dios y dice, no se apresure a irse. O sea que el Señor no quiere oraciones apresuradas. O sea que el Señor no quiere devocionales apresurados. O sea que el Señor no quiere tiempos apresurados. O sea que yo pase tiempo con Él, pero como a la carrera, como Señor, tengo 5 minuticos, no te puedo atender más. Por favor. ¿Cuánto se va a demorar la clase? 1 hora. Si se demora 1 hora y 10, yo no, porque no, entonces nos vamos a demorar 2 horas. Entonces no me va a conectar. Desconéctese ya y no vuelva. Porque el texto dice, no te apresures a irte de su presencia. Si no tiene tiempo para su Dios, no tiene tiempo para nada. Si no tiene tiempo para su Dios, el resto del tiempo es una completa vanidad. Una completa vanidad. Dios, el que puede cambiarlo absolutamente todo a mi alrededor y yo no tengo tiempo para él. Y aquí dice claramente, no te apresures a irte de su presencia. Qué impresionante. Porque si usted tiene esa frase en la cabeza cuando usted comienza sus oraciones personales, íntimas, confidenciales, privadas, y tiene eso en la cabeza, no te apresures a irte de su presencia, usted entenderá por medio de la ciencia y por medio de la sabiduría que Dios a usted lo anhela, que Dios quiere tenerlo ahí, que Dios quiere que usted pase tiempo con Él, que Dios quiere que se le vayan a usted las horas, que Dios quiere que se le vayan a usted los días en esa búsqueda de lo más importante que usted tiene, con lo que realmente usted se queda en esta tierra y cuando pase el umbral de esta vida, cuando vaya al reino de los muertos, allá al paraíso o seno de Abraham, usted va a notar que el único que está con usted siempre y en todos los casos es Dios. Entonces, ¿cómo no pasar tiempo con Él? ¿Y cómo no cumplir el texto que dice, no te apresures a irte de su presencia? Mire, no va a responder todavía a mí, no va a responder. Pero ¿a quién en esta tarde, en esta noche, el Señor le está diciendo, cuando tú oras, yo no quiero que te vuelvas a apresurar a irte de mi presencia? ¿A quién el Señor le está diciendo, cuando tú hablas conmigo en las madrugadas o en las noches o cuando sea que dobla rodilla, yo no quiero que te apresures a irte de mi presencia? Cuando el Señor está hablando, porque hay una exposición bíblica y el Señor dice, yo no quiero que te apresures a irte de mi presencia. ¿Eso qué significa? Eso es cuando el enamorado le dice a la enamorada, no se vaya todavía, quédese un ratico más. Y le está diciendo, no se vaya todavía, quédese un ratico más. ¿Por qué? Responda usted. ¿Por qué? Y cuando el aquel o la aquella le dicen al aquel o la aquella, no se vaya todavía, quédese un ratico más, el otro puede ser que le haga caso y se quede un ratico más. Y accede a la petición de un simple mortal. Y aquí es Dios el que está diciendo, no te apresures a irte de su presencia. O sea, no se apresure a irte de mi presencia. Dios le dice, quédese un ratico más. ¿Por qué se lo dice? Porque disfruta de su compañía, excelente. Porque quiere estar más con él, excelente. Porque siempre quiere estar con ella, excelente. Porque anhela estar con él, bien. Porque quiere estar muy bien. Porque le quiere contar otras cosas, muy bien, charlemos otro ratico, muy bien, hablemos otro ratico. Quiere decir, su presencia me gusta, no me disgusta, me gusta.
Su presencia me encanta. No repelo su presencia, anhelo su presencia, porque lo ama, dice el hermano Rubén. ¿Qué prefiere usted? ¿Que alguien le diga lo amo? ¿O que alguien le diga no se vaya todavía? ¿Qué es otro ratico? ¿En dónde nota usted más amor? ¿En un te amo o en un no se vaya todavía? ¿Qué es ese otro ratico? ¿En dónde nota más amor? Un te amo lo dice cualquiera. La demostración del gusto por la presencia de esa persona no lo hace cualquiera. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No te apresures a irte de su presencia. Aquí estamos hablando de sabiduría y necedad. La persona que se queda otro ratico con Dios, ¿es sabia o es necia? Porque si Dios me está pidiendo que ese otro ratico conmigo, es como para qué. Es como para qué. Son esos momentos en los cuales alguien le dice a usted, le hace la seña y le dicen, no se vaya todavía. Le conviene. ¿Qué piensa usted? Le repito, es como cuando esa persona le hace señas y le dice, no se vaya todavía. Le conviene. Espéreme, espéreme. Quédese otro ratico. Le conviene. Quedarse un poquito más en la presencia de Dios es de bendición o no es de bendición. Quedarse un poquito más en su presencia para oír cosas más privadas, más íntimas, más confidenciales, ¿es bendición o no es bendición? Quedarse un poquito más en su presencia para recibir algo más profundo, algo más transformador, ¿es sabio o no es sabio? Es lo que dice Gloria, le voy a dar más, mucha bendición. Claro. A todo el mundo se le dio, a todo el mundo se le dio, pero a usted el Señor le está haciendo señas, le está diciendo, "Psst", y usted voltea a mirar y el Señor le dice, ¿qué es otro ratito? Le conviene. Y si el Señor a usted le dice, ya todo el mundo se está yendo, se está despidiendo, están afanados, tienen que salir corriendo, pero el Señor a usted le dice, que ese otro ratico, que le conviene, ¿se queda o no se queda? Usted mira su reloj, pero es el Señor el que le está diciendo, que ese otro ratico. En ese momento usted agarra su reloj y lo bota a la basura. Porque ¿quién me está pidiendo que me quede? Quien me está pidiendo que me quede no es la vecina chismosa. Ya sé que si me quedo con la vecina chismosa me va a meter en problemas. Quien me está pidiendo que me quede es nada más y nada menos que mi Dios. Y si Él me está pidiendo que me quede otro ratico, y esto va para esas oraciones que nosotros hacemos, oraciones de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Padre, vengo a orar en el nombre de Jesús y parezco una metralleta, y digo, y hablo, y Señor, 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 Señor. Y es como si yo escuchara un shhh, quédese un poquito más en mi presencia. Es como si el Señor dijera, ni hable, solamente quédese en silencio y disfrute mi presencia y pase tiempo acá y sea lleno. Habla demasiado, escucha poco. Habla demasiado, se llena poco. Déjeme llenarlo de ciencia y déjeme llenarlo de sabiduría. Así es como funciona. Claro que se queda. Pero si hay alguien que le está urgiendo al lado y le está diciendo, vámonos ya, que no ve que, entonces ahí es cuando usted con toda diplomacia le dice, es que el rey me mandó a llamar. Me dijo que me quedara un ratico más con él. ¿Te quieres quedar conmigo? Ah, y usted sabe que yo tengo que hacer. Adiós. Porque me voy a quedar otro ratico con mi Señor. Él me ha dicho que ese otro ratico que le conviene. ¿Y quién está dispuesto a partir de este momento en esos devocionales suyos, los privados, los personales, los que hace allá usted en su casa, en su apartamento? Allá cuando usted dobla rodillas, allá cuando usted se mete a ese baño o a esa terraza o no sé dónde lo haga. ¿Quién está dispuesto a quedarse otro ratico con el Señor?
¿Quién está dispuesto a cumplir el texto que dice, no te apresures a irte de su presencia? ¿Quién? Otro ratico puede ser 30 segundos más, un minuto más. Y se va a dar cuenta que Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender. Si usted es capaz de quedarse otro ratico más, caminar una milla extra con el Señor lo va a sorprender. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Uy. Ni en cosa mala persistas, dice. Porque Él hará todo lo que quiere. Ah, qué impresionante. Porque si yo me quedo otro ratico en su presencia, note que a continuación dice, ni en cosa mala persistas. Cuando yo me quedo otro ratico en su presencia, ¿qué ocurre? A continuación dice, ni en cosa mala persistas. Ocurre transformación, ocurre cambio. La vida se torna diferente, distinta. Las cosas malas que yo estoy haciendo, las cosas malas en las que yo persisto, las dejo de hacer. ¿Cuál es la clave? Quedarse otro ratico con el Señor. Pero es que ya hoy oré 3 veces. Y el Señor le dice, otro ratico. Pero es que ya hoy oré 4 veces. Y el Señor le dice, no te apresures a irte de su presencia. Pero es que todo el día estuve en oración. ¿Y ahora qué tal toda la noche en oración? El Señor Jesucristo pasaba solo las noches y las madrugadas en oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó solo la noche y la madrugada buscando de su Señor? Al otro día, el día del Señor Jesucristo era glorioso. Y era glorioso porque Él no se apresuraba a irse de la presencia de su Señor. Entendía la clave. Y aquí el Señor nos está dando una clave, la clave del cambio. Cuando dice ninguna cosa, ni en cosa mala persistas, eso es lo que dice después de decir no te apresures a irte de su presencia. La transformación viene cuando yo tengo contacto con su presencia. Termina diciendo porque Él hará todo lo que quiere. Él hará todo lo que quiere. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Eso usted lo sabe al quedarse otro ratico con Él. El ignorante en cuanto a su voluntad es el que se apresura o el que ni por allá va. Pero el entendido de cuál sea su voluntad es el que se queda otro ratico, escucha otro ratico y dice, esto es lo que voy a hacer contigo. Y lo que el Señor va a hacer conmigo, pues es su buena voluntad, agradable y perfecta. El versículo 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? La palabra del rey es con potestad o con autoridad. ¿Quién le dirá qué haces? Nadie le dirá qué haces. Quiere decir que no solamente el estar en esa presencia trae cambio, trae transformación, sino que trae sumisión. Yo no le voy a decir al Señor, Señor, ¿qué haces? Más bien yo le voy a decir, hágase conforme a tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dese cuenta todo lo que ocurre cuando yo paso tiempo en su presencia y no me apresuro a irme de su presencia. Y aquí dese cuenta que Salomón está hablando raro, porque Salomón viene de comentarnos unas búsquedas lamentables, necias, pero aquí él comienza a hablar con sabiduría. Y entonces él dice, voy encontrando sabiduría en buscar de Dios, voy encontrando sabiduría en estar en la presencia de Dios y en no apresurarme a irme de su presencia. Me voy dando cuenta que todo lo malo se desvanece, me voy dando cuenta que la voluntad de Dios se comienza a hacer, o sea, me voy dando cuenta que todo comienza a fluir cuando yo estoy en la presencia de Dios y no me apresuro a irme de su presencia. Cuando paso otro ratico con el Señor. Entonces ya no peleo con el Señor. Lo cual quiere decir también que cuando yo estoy en su presencia, mi boca se purifica, se descontamina. Ya no hablo de la misma manera en contra de Dios,
Porque aquí dice, ¿quién le dirá qué haces? Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Qué impresionante. ¿Y todo por qué? Todo por no apresurarse a irse de su presencia, dése cuenta. O sea, más claro, creo que no se puede. El Señor está hablando claro, está diciendo, no se apresure no se apresure a irse usted de mi presencia, porque mire todo el beneficio que eso trae. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El estar en su presencia y no apresurarme a irme de su presencia me convierte en alguien obediente, porque dice el texto, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Si yo estoy en su presencia y paso tiempo en su presencia, me torno obediente. Si yo estoy en su presencia y paso tiempo en su presencia, no voy a experimentar mal. O sea que las consecuencias, pues no pueden estar. Porque la causa, lo que yo estoy causando es bendición. ¿Y cómo lo causo? Estando tiempo en su presencia y no apresurándome a irme de su presencia. El sabio, volvemos al tema del sabio. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esto es muy escatológico, ¿no? ¿Quién es el que puede entender los tiempos, las sazones? ¿Quién es el que puede entender las edades, las eras? ¿Quién es el que puede entender los siglos? El sabio. Recuerde usted que comenzamos el jueves el estudio de escatología y este estudio de escatología no lo tiene nadie. Porque como expliqué el jueves, no estoy dando apocalipsis. No estoy dando apocalipsis. Estoy dando escatología sistemática, o sea, la materia completa. Si usted dice, tengo escatología, no la tiene. Es que el curso hasta ahora se está elaborando, ¿cómo va a decir que lo tiene? No lo tiene. No es el estudio de Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. No, es un estudio escatológico sistemático. Es la materia de la teología sistemática que se llama escatología bíblica. Eso es lo que se está dictando. Y el curso, en la medida en que la lección sale del horno, yo se la voy sirviendo a usted. Nadie lo tiene. Es curso nuevo. Yo lo publiqué, lo publicité. No lo tiene. La primera lección se llama el presente siglo malo. En Apocalipsis no se vio eso. Y son 4 temas, 4 tópicos en el presente siglo malo. No lo tiene. El sabio, ¿qué hace? Lo entiende. El sabio, ¿qué hace? Se conecta. El sabio, ¿qué hace? Comienza a discernir. Comienza a discernir el tiempo y comienza a discernir el juicio. Eso aplicado desde el punto de vista escatológico, porque está hablando de tiempo y está hablando de juicio. Pero al mismo tiempo, en la práctica, en lo individual, en lo personal, el sabio discierne el tiempo y discierne el juicio. Como sabe el tiempo y como sabe el juicio, cuando habla de juicio, pues entonces no se va a ir por malos caminos, porque no ve que es sabio, y el sabio sabe que hacer esto trae este resultado, mientras que si yo hago lo otro, trae este resultado. Entonces, ¿yo qué prefiero? Pues es que es sabio, no es necio. El necio es el que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Mientras que el sabio es el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Esa es la diferencia. Le repito, el necio sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. El necio sabe que tiene que buscar de Dios, no lo hace. El necio sabe que tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios, no lo hace. El necio sabe que a Dios no le gusta que lo busquen a las carreras. Y o no lo busca o cuando lo busca a las carreras. El necio cree que se las sabe todas. El necio tiene una agenda y ahí no cabe Dios. El necio es caprichoso y siempre quiere hacer las cosas según su propia voluntad. El sabio es una cosa completamente diferente, porque el sabio discierne. Entonces el sabio dice, ¿yo para qué voy a hacer eso si me va a venir esta consecuencia? Ahí dice claramente, no experimentará el mal. ¿Quién? El sabio. El necio experimentará mal porque él mismo se lo buscó. Él mismo se lo buscó.
Hoy pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. ¿Por dónde se metió el necio? Por el camino de muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué quiere el necio? El necio quiere bendición, pero por el camino de muerte. No, no puede tener bendición por el camino de muerte. Va a tener maldición por el camino de la muerte. El sabio dice, pues es que hay que discernir. Si yo quiero bendiciones por el camino de la vida, si yo quiero maldiciones por el camino de la muerte. Y como yo no soy un necio, yo soy sabio, entonces yo me meto por el camino de la vida para experimentar bendición. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. Y no es un chiste, porque muchas veces los cristianos decimos que soy un poquito necio. Uy, decir que es necio es una cosa severa, es una cosa grave. Porque quiere decir que la palabra de Dios se la pasa por la galleta, como decimos nosotros. Quiere decir que no le interesa la palabra de Dios. Quiere decir que no tiene temor de Dios. Eso cuando yo digo que soy necio. Yo no debo ser necio. El versículo 6 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. El versículo 6 está hablando de la vida del necio o está hablando de la vida del sabio. Léalo y responda por favor. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Ese es el necio o ese es el sabio? Ese es el necio. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Parece un trabalenguas. Solamente lo puede entender el sabio. Dice, no sabe lo que ha de ser. Y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Está hablando de dos cosas. No sabe lo que ha de ser. Y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? En la primera frase está hablando del suceso. No sabe lo que ha de ser. En la primera frase está hablando del suceso. Y en la segunda frase está hablando de qué. Y él, cuando haya de ser, está hablando de qué. Ya le dije que la primera frase hablaba del suceso. Ahora en la segunda frase habla de qué. Haga uso de su discernimiento, por favor. Interprete y responda. Y el cuándo haya de ser, es que está muy claro. Es que está muy claro. No. ¿De qué está hablando? Está muy fácil. Está muy fácil. Responda, por favor. Léalo y responda, por favor. Ya le dije lo de la primera frase. Responda, por favor. Está muy fácil. No hay respuesta correcta todavía. Responda, por favor. Pues no sabe lo que ha de ser. Ese es el suceso. Pero el tipo no conoce ni el suceso, ni y el cuando haya de ser. ¿De qué está hablando? Ahí no está hablando del suceso. Ahí está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? No hay respuesta correcta todavía. Continúe, por favor. ¿Está hablando de quién? En una sola palabra. Está muy fácil. Lea, discierna, responda. Haga uso de la ciencia. Vea al Espíritu Santo, Señor, dame interpretación. Déjame entender. Ilumíname. La sabiduría del hombre ilumina su rostro, Señor. Ilumina mi rostro. ¿De qué está hablando? De una sola cosa. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Es que usted me está dando una frase así larguísima, larguísima, larguísima. Y a veces esa frase tiene la palabra, pero usted la
encausa por A para otro lado. Es una sola palabra. Así como le dije, mire, la primera frase, no sabe lo que ha de ser. Lo que ha de ser es lo que ha de acontecer. O sea, está hablando del acontecimiento o del suceso. Suceso. Ahora en la segunda frase dice, y el cuándo haya de ser, pues está muy fácil. Está hablando de una sola cosa. El tipo no sabe ni lo que va a pasar, ni. Ahí es Marta León, muy bien. Eso era. Muy bien. Excelente. Porque es que el necio no sabe ni lo que ha de ser, ni cuándo ha de ser. Eso es lo que está diciendo. Usted lo vuelve a leer y usted dice, ay, hola, sí, ahí está escrito. ¿A quién le acaba de pasar? Que lo acaba de leer, ay, pues claro, no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. Usted lo vuelve a leer y usted dice, pero es que está tan claro, ¿cómo no lo entiendo? No lo entiendo porque la sabiduría del hombre es la que ilumina el rostro. Entonces el necio no conoce ni el suceso, ni cuándo sucederá, ni el acontecimiento, ni cuándo acontecerá. El necio no conoce ni lo que va a pasar, ni cuándo va a pasar. ¿Por qué? Porque anda en la necedad. Y el que anda en la necedad anda en tinieblas. De modo que cuando le pase dirá, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Cómo así que por qué le está pasando esto? O sea, tras de ladrón bufón, no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. Y después dice, ¿quién se lo enseñará? Pues el único que puede enseñar acerca de los tiempos, acerca de los juicios, acerca de los acontecimientos, es el sabio. Por eso se requieren personas sabias. Los sabios hacen entender a los necios. Personas llenas de ciencia. Los que tienen ciencia hacen entender a los ignorantes. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Eso es impresionante. ¿De qué está hablando? A continuación lo dice. Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, aquí hay sabiduría por donde lo mire, ¿no? Ahora, sabiduría alguno dirá, pero pues muy básico, ¿no? Muy básico, pero el necio no lo entiende. Eso lo entiende el sabio. ¿Qué entiende el sabio? Mire, porque es que a veces nosotros vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y vivimos no solamente como si nunca nos fuéramos a morir, sino como si nunca tuviéramos que rendir cuentas. Como si el día de rendir cuentas no fuera a llegar. Así vivimos. Por eso vivimos una vida como tan despectiva, apagada, perezosa, una vida como tan relajada en las cosas de Dios. Mira, usted está aquí, estimado cristiano, cristiana que me escucha. Usted está aquí en la tierra para una sola cosa. La repetimos, por favor. Creo que eso ya está claro. Se ha demostrado a la luz de la palabra de Dios. Por todo lado aparece. Usted está aquí para una sola cosa. El Señor lo dejó aquí, lo tiene aquí todavía para una sola cosa. Esa es la prioridad de su presencia y existencia sobre este planeta. ¿Cuál es esa cosa? Responda, por favor. Haga uso de su ciencia. Haga uso de su conocimiento. Usted está aquí para una sola cosa. Esa. Responda, por favor. Solamente hay dos respuestas. Responda. Eso lo vimos en una serie de sermones de día domingo. Acuérdense que este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso. Y el Señor me tiene acá para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué estoy acá? Para servir. ¿Cómo sirvo? Predicando el Evangelio. Punto. Eso es ciencia. Mire que usted tiene ciencia. Ninguno se equivocó. Tiene ciencia. Ahora, ¿dónde está la sabiduría? Predica el Evangelio. Yo no le
predico el evangelio a todo el mundo por donde voy pasando, pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura, aunque me dice que tengo que predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura, también la Sagrada Escritura me ordena que yo tengo que organizar a esos a los cuales yo les predico en congregaciones, en las casas. Está en la Biblia. Entonces, ¿de qué me sirve saberlo si no lo hago? Ahí yo no me puedo llamar sabio. Tengo que llamarme necio. Y recuerde que el llamarme necio es algo severo, es algo serio, es algo muy importante. Tengo que predicarle a todo el mundo, pero tengo que organizarlos en congregaciones. La Biblia me manda a predicar, pero también me manda a servir como miembro de una iglesia, a servir como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, como le he dicho, o abre las puertas de su casa para servir, o predica. En alguna de esas posiciones usted debe estar. En ninguna. O sea que aquello para lo cual Dios lo tiene en esta tierra no lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, entonces ¿para qué estar sobre esta tierra? Si está ocupado usted de lo segundo, o de lo tercero, o de lo cuarto, de lo que no es prioridad. Y se está escudando en un montón de cosas que no se las cree ni usted. Ese es el necio. El necio no sabe, no conoce sucesos, no conoce acontecimientos, se hace el loco, se hace el gringo y no discierne tiempos. Y a continuación se habla de la muerte, porque es que el necio vive como si nunca se fuera a morir. El necio vive como si tuviera muchísimo tiempo aquí en la tierra. Mire, quiero hablar con las personas mayorcitas. Alguno de ustedes que se considere mayorcito. Y dígame si todo este tiempo que usted ha vivido aquí sobre la tierra se le ha pasado lentamente o se le ha pasado muy rápido. ¿Cuál es su noción? ¿Esto se ha ido muy rápido o esto se ha ido muy lento? Una cosa es la noción cuando uno es joven, cuando uno es adolescente. Cuando uno es adolescente uno dice, uy, qué pereza ese tiempo, cómo pasa de lento, de lento. Cuando uno es adolescente, cómo pasa de lento esto. Pero ya cuando vienen las décadas 20, 30, 40, 50, más años, ahí la noción es otra. Ahí uno comienza a sentir que le queda poco tiempo. Y cuando uno siente que le queda poco tiempo, ahí es cuando entra la sabiduría. Y uno comienza a vivir de una manera diferente. Y mire lo que dicen rápido, rápido, rápido. Ah, bueno, entonces si usted discierne que esto se pasa rápido, entonces también discierne que no le queda mucho tiempo. Porque si esto se ha pasado así de rápido, pues el resto se va a pasar igual de rápido. Y entonces no le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo. Porque es que usted va a decir, no es que yo voy a vivir. ¿Usted va a vivir qué? Usted va a vivir hasta donde Dios diga que va a vivir. Y eso usted no lo sabe. Y usted no lo sabe y Dios no se lo va a decir. Porque si Dios se lo dijera, si Dios me lo dijera, nos relajamos. Si Dios le dice, mire, exactamente usted va a vivir hasta los 95 años. Usted dice, comienza a hacer cuenta y dice, ah, no, entonces. Pero como tengo que vivir yo a la expectativa del retorno del Señor Jesucristo, y el retorno del Señor Jesucristo puede ser ya, en este momento. Entonces ahí es donde uno enseña que uno tiene que vivir cada día como si fuera el último. Porque yo tengo poco tiempo. Este día puede ser el último. Puede ser el último. Y qué bonito que este fuera el último. Porque si este es el último, el Señor me encontraría a mí haciendo aquello para lo cual me dejó aquí en la tierra, sirviéndole, predicando el Evangelio. Pero el necio no piensa así. Porque el necio cree que le queda mucho tiempo. Entonces el necio se involucra en los negocios de este mundo. Y al involucrarse en los negocios de este mundo lo absorben completamente. Le absorben su energía, le absorben sus pensamientos, le absorbe su sentimiento, le absorbe su capital, le absorbe su vida misma. ¿Y Dios qué? No he tenido tiempo. Para Dios no, no. ¿Quién lo dejó aquí? Dios. ¿Para qué? Para que le sirviera. Y usted está ocupado en otra cosa completamente diferente. Eso es un traidor a la patria. Eso es un traidor al reino.
Disciérnalo, porque ahí hay sabiduría para discernir. Y es lo que está diciendo. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Cómo así potestad sobre el espíritu con E minúscula? Para retener el espíritu, quiere decir que el espíritu se sale en algún momento. Si mi espíritu se sale en algún momento, quiere decir que me morí. Porque cuando uno se muere, el espíritu, el hálito de vida sale. Y el espíritu va para un lado y el alma va para el otro y el cuerpo usted sabe para dónde va. Y dice que en el hombre no hay potestad para retener el espíritu. O sea, usted no puede autogarantizarse, autoasegurarse cuánto tiempo va a vivir. No, eso solamente lo sabe Dios. Dios lo tiene determinado. Y no me lo dice. ¿Para qué? Para que yo me mueva. Para que yo lo haga. Vivo a la expectativa de ese retorno. Vivo a la expectativa o de morirme o de que el Señor venga. No le tengo miedo a la muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mucho menos le tengo miedo a que el Señor venga. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga yo requiero, necesito que me encuentre haciendo la tarea. Pero ¿qué hace el necio? El necio dice, yo me quiero morir, pero no está haciendo la tarea. El necio dice, yo quiero que el Señor venga ya, pero no está haciendo la tarea. Quiere que el Señor venga ya, es que para que se le acabe el sufrimiento, sabiendo que después de que el Señor venga, va a ser conducido al tribunal de Cristo, en donde el Señor le va a pedir cuentas. Así de necio es el necio. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Yo no tengo autoridad sobre el día de mi muerte. Uy, más directo no se pudo. Que el Espíritu de Dios me diga en esta noche, Freddy, usted no tiene potestad sobre su espíritu para retener su espíritu. Y que el Espíritu de Dios me diga en esta noche, Freddy, usted no tiene potestad sobre el día de su muerte. No tiene autoridad sobre el día de su muerte. Usted no lo determina, usted no lo dictamina. Eso lo dictamino yo. Y no le voy a decir cuándo usted se va a morir. Y no le voy a decir cuándo su espíritu va a abandonar su alma y va a abandonar su cuerpo. Y no se lo voy a decir para mantenerlo activo. Sabio, activo. Y que Dios me diga, no se comporte como un necio, que cree que va a vivir un montón de años más aquí, porque se relaja, deja de hacer, sino viva como un sabio, creyendo que este es el último día. Y si este es el último día, tengo que servirle a mi Señor. Y tengo que servirle bien a mi Señor. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No valen armas en cual guerra, en la guerra contra la muerte. ¿Pelee usted con toda su fuerza en contra de la muerte? No. Si el Señor dictaminó que ese era el momento, nada lo podrá evitar. Versículo 9 y con esto terminamos. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y viene hablando de la muerte. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre, quiere decir le hace mal o hasta lo mata. Y dice, pero es para mal suyo. Porque recuerde usted que el que a hierro mata, a hierro muere. Porque recuerde usted que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es buena la generosidad. Y por eso el Señor habla, y la hermana Marta León oraba al principio, de la generosidad para con Dios. Llámese diezmo, llámese ofrenda, llámese siembra, porque es que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si usted es generoso para con su Dios, eso se le devuelve, esa generosidad Dios se la devuelve. Si usted es generoso conmigo, yo voy a procurar hasta donde yo pueda ser generoso con usted, pero eso es de acuerdo a la limitación de mi capital o de mi recurso. Pero si usted es generoso con Dios, Dios va a ser generoso con usted. Y Dios no tiene ninguna limitación de recursos. Por eso es bueno y es mejor ser generoso con Dios que ser generoso con los hombres, aunque hay que hacerle el bien también a los hombres. Por hoy, hasta aquí llegamos. Dentro de 8 días, continuamos. Bendito Rey, Santo Dios, te damos gracias
por tu palabra predicada hoy, Señor. 2 cosas claras, 3 cosas claras, Señor. No sea necio, sea sabio. Si ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo. En segundo lugar, nos has dicho, no te apresures a irte de mi presencia. Permanecer en mi presencia es de bendición para tu vida. Y en tercer lugar, me has hablado de la muerte. Y me has dicho que yo no tengo potestad sobre mi espíritu para retenerlo, que no tengo potestad sobre el día de mi muerte, que yo no puedo vivir como un necio creyendo que voy a tener todo el tiempo para servirte, no. Que yo tengo que vivir como un sabio y que tengo que responder, dar cuentas ante ti por todo lo que has puesto a mi alrededor para poderte servir. Porque si has puesto a mi alrededor un espacio, ese espacio es tuyo para poderte servir. Si has puesto a mi alrededor una sala con muebles, la sala se ve hermosa con esos muebles, pero se ve más hermosa cuando hay unas personas sentadas en esos muebles y yo predicándole a esas personas. Me has dado un recurso que es la inteligencia, me has dado un recurso que es el habla, pero ese recurso está bien utilizado es cuando yo lo uso para hablar de ti, para hablar de tu palabra, mi Dios. Me has dado esencia, me has dado diplomacia, saludo a todo el mundo, me despido de todo el mundo, soy cordial, soy decente. Pero esos recursos se ven mejor cuando yo utilizo esa decencia, esa diplomacia, para acercarme a la gente y abordarla con el fin de hablarles de tu palabra. Todo el recurso que tú has puesto a mi alrededor, yo de ese recurso tendré que dar cuenta, Señor. Y también tendré que dar cuenta de todo eso que has puesto en mí y yo he enterrado, Señor. He guardado en un pañuelo, lo he metido en un hueco y lo he tapado con tierra, Señor. Bendito Dios, permíteme caminar como un sabio. No permitas que yo me mueva como un necio sobre esta tierra. Y si es hoy el día de tu venida, Señor, aquí estoy sirviéndote. No te he servido de manera perfecta, te he servido apenas. Pero yo quiero que al venir tú, mi Señor, mi muerte sea una ganancia. Mi partida de este planeta sea una ganancia, Señor. Habiendo dejado durante mucho tiempo, Señor, tu palabra sembrada en diferentes vidas, las que tú has colocado, Señor, en mi camino. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén.